En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis queridos, que Dios los bendiga a todos. Usted tal vez esté gimiendo en este momento, sufriendo, aún creyendo en Dios. Usted ha sido una persona que cree en Dios, que tiene su religión, pero está sufriendo. ¿Y qué tiene que ver eso con la fe inteligente? Tiene todo que ver, porque la fe inteligente no acepta ese tipo de situación. La fe inteligente, cuando usamos la fe con inteligencia, enseguida decimos, bien, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios es grande, creo que Dios es todopoderoso. Ahora, ¿cómo Dios, siendo grande, todopoderoso, perfecto, siendo el creador de todas las cosas, me puede proporcionar o permitir que yo viva una vida desgraciada como la mía, al punto de pensar en matarme? ¿Cómo? Eso es posible. Es decir, usted está apelando a una fe con inteligencia. Ella es inteligente, la fe es inteligente cuando piensa, cuando razona, cuando evalúa su situación, la de la persona, en relación a la fe que ha tenido en Dios. Entonces es así, la persona dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ella repite el versículo de memoria, pero le falta todo. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo creo tanto en Dios y mi vida está tan destruida? Es tan irregular. Es justamente por eso, porque esa creencia que usted le ha dado a Dios o ha puesto en Dios, esa creencia ha sido una creencia emotiva, una fe del corazón. Y la fe del corazón es la fe donde la persona siente, donde la persona quiere ver para creer, cosas de esa naturaleza. Entonces, cuando la persona apoya su fe en sus sentimientos, en los sentimientos del corazón, es porque la fe que tiene es una fe sentimiento, es una fe emotiva, es una fe sentimental que no resuelve nada, nunca resolvió y nunca va a resolver. La fe que Dios exige de cada uno de nosotros es la fe inteligente, es la fe racional, es la fe que piensa, es la fe que pesa, que evalúa y que llega, que hace que la persona llegue a una conclusión. Jesús enseña sobre la fe inteligente, Él habla sobre la fe inteligente de forma diferente. Y el caso sobre el centurión, un capitán de 100 soldados romanos. Él tenía un criado en su casa, un siervo que estaba paralítico y sufriendo terriblemente. Entonces fue a Jesús. Él no era convidado, no era cristiano, no era judío. Él era simplemente un soldado del imperio romano. Pero había oído hablar mucho del poder de Dios, del poder que Jesús había manifestado, y fue a Jesús. Y cuando él fue a Jesús, él pidió, Señor, envía una palabra para que mi siervo sea curado. Porque Jesús le había prometido ir a su casa a curar al siervo. Pero dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, nosotros tenemos el texto que dice,
de cómo reaccionó aquel soldado delante de aquella situación. Él dijo enseguida en el final: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahí viene el texto restante. Porque también, mire usted, porque soy yo hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y él viene, y a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Es decir, él le mostró a Jesús que él tenía conciencia del poder de la palabra de Jesús. Él tenía conciencia de que Jesús tenía la autoridad en los cielos y en la tierra, de manera que podía enviar una palabra y el muchacho sería curado. Porque él también era un hombre sujeto a la autoridad, que daba órdenes, y sus órdenes eran cumplidas, porque también tenía autoridad. Por lo tanto, él sabía lo que era el poder de la palabra de quien tiene autoridad. Eso es importante, mi amiga y mi amigo. La fe inteligente nos hace entender que la palabra de Dios tiene toda la autoridad. Las Sagradas Escrituras, la Biblia Sagrada, tiene la autoridad de Dios. Y a causa de esa autoridad, no es admisible que los que creemos en la palabra de Dios vivamos una vida diferente, una vida sin reglas, una vida infeliz, una vida que no condice con nuestra fe. Porque cuando la fe está aliada a la palabra de Dios, las cosas ahí tienen que cambiar. Entonces, cuando Jesús oyó a ese hombre confesar su creencia inteligente, su fe inteligente, Jesús se maravilló y les dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es decir, Israel es la cuna de la fe judía y la cristiana, consecuentemente. Así que esa cuna de la fe tampoco presentaba una fe inteligente, porque creía en la palabra de Dios, pero solo de manera sentimental. Por lo tanto, creían que la palabra de Dios era verdadera, pero esa creencia no le exigía a Dios sus derechos. Entonces Jesús dijo que ni aún en Israel, la cuna de la fe, él había hallado a una persona con una fe igual a la de ese hombre, que no tenía nada del judaísmo. Entonces usted ve, amiga y amigo, que cuando nosotros ejercemos la fe en la palabra de Dios es la voz de Dios. La palabra de Dios es la palabra que no puede retroceder, que se cumple en la vida de todos los que creen en ella. Es necesario creer, y la creencia tiene que ser inteligente. No puede ser una creencia emotiva. Tiene que ser una fe donde la persona pruebe que cree. Y el hombre, el soldado romano, el capitán, él probó que creía en la palabra de Jesús cuando le pidió que enviara una palabra. Él dijo: yo también soy un hombre sujeto a la autoridad, a órdenes. Y cuando envío a un soldado a hacer eso, lo hace, obedece. Es decir, yo sé lo que significa tener autoridad, la autoridad de la palabra. Y sé que la autoridad de cada palabra que sale de tu boca se cumplirá. Envía una palabra y mi muchacho sanará. Y fue lo que sucedió. Jesús dijo una palabra y el muchacho en ese mismo momento fue curado. Esa palabra, amiga y amigo, sigue vigente para los que creen. Usted está creyendo, cree en esa palabra. Entonces ella tiene que suceder en su vida. Usted tiene que obedecer. Obviamente, quien cree, obedece. Quien no cree, no obedece.
Entonces la diferencia entre la fe inteligente y la fe sentimental, la fe emotiva, es esa, que en la fe inteligente la persona cree y espera, confía, aguarda el acontecimiento porque obedece esa palabra. Cuando la persona cree pero de manera emotiva, entonces al no ver los milagros, al no ver la solución, ella abandona, ella se coloca del otro lado. Por eso que muchas personas que creen en Dios se están matando. Dicen que creen en Dios, pero se están matando. ¿Por qué? Porque la fe es sentimental, la fe es emotiva, la fe está aliada con el corazón. Y la fe no tiene nada que ver con el corazón. La fe no siente. La fe no siente, la fe es bruta. La fe es sacrificio. Cuando la persona obedece la palabra de Dios, ella niega su propia voluntad, sus propios deseos, y comienza a obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. Más cerca suyo. La fe y la inteligencia trabajan juntas. Mientras la fe es locura para este mundo, ella es inteligente porque nos hace saber que tenemos derecho a la felicidad. La fe hace que nos rehusemos a una vida de derrota y que conquistemos una vida de victoria. Si todo no está de acuerdo con sus ideales, es hora de reflexionar con su inteligencia y usar su fe para traer a la existencia los deseos de su corazón. Iglesia Universal del Reino de Dios, un lugar de fe para su vida. Bueno, mi nombre es Flavia y era una persona muy nerviosa, sufría con mucha depresión, era triste, lloraba por las noches, me angustiaba por todo me irritaba, discutía con las personas, con los familiares, no me podía relacionar a causa de todo esto que me pasaba, no me podía relacionar ni con mi propia familia. Y además tenía problemas de salud, me dolía constantemente la cabeza, no dormía por las noches, tenía dolores de estómago constantes y también estaba en una situación económica de miseria prácticamente y problemas familiares a causa de todo este nerviosismo, discusiones todos los días. Es así que llegué a la iglesia. Comencé a participar de las reuniones y comencé a escuchar del Espíritu Santo, donde me hablaban que era un espíritu que te daba paz, que te daba amor, alegría, que te daba la fuerza para poder vencer todos los problemas, y era lo que yo realmente precisaba. Entonces puse toda mi fuerza, busqué, me interesé y entonces puse de mí todo para poder recibirlo. Recibí el Espíritu Santo. Fui sellada con el Espíritu Santo. A partir de ese momento, Dios cambió todo en mí. Primeramente el carácter, cambió eso, que esa paz que no tenía, hoy la tengo alegría, soy feliz, me levanto, vivo feliz. O sea, no necesito momentos de felicidad. Soy feliz constantemente con mi familia, con mis amigos. A partir de ahí empezó a cambiar todo, empezó a cambiar. Los problemas de salud ya no estaban más, fui sanada, los problemas económicos ya no existen más, tengo una profesión, tengo un trabajo, los problemas familiares ya no existen más, tengo una familia feliz y el Espíritu Santo transformó todo en mí. En este momento estoy participando con toda mi fuerza para renovar día a día
el sello del Espíritu Santo, para renovar cada día lo que Dios tiene para nosotros, que es lo maravilloso que es el Espíritu Santo, para renovar esa paz, esa felicidad día a día. Y hoy soy feliz, hoy puedo decir que Dios transformó completamente mi vida.